A veces, las historias más alucinantes se esconden a plena vista, en las cosas que usamos todos los días sin ni siquiera pararnos a pensar. Por ejemplo, el calendario. Detrás de cada nombre, de cada mes, hay un eco de dioses, de emperadores y de decisiones que se tomaron hace miles de años. Hoy vamos a tirar de ese hilo. Y vamos a empezar con la pregunta del millón, la que seguro que alguna vez nos ha rondado la cabeza. A ver, si octo es 8 en latín, ¿por qué narices octubre es el mes 10? Y lo mismo pasa, claro, con septiembre, noviembre, diciembre. ¿Es que se equivocaron y nunca nadie lo arregló? Pues no fue un simple despiste. La respuesta, como casi siempre, es mucho más interesante. Es un auténtico viaje en el tiempo a la antigua Roma. Nuestro calendario es una especie de mosaico hecho con piezas de astronomía, de religión, de muchísima política y sí, también de algunas rarezas históricas que se quedaron ahí para siempre. Venga, pues vamos a resolver primero ese enigma de los números. La clave, para no variar, está en el principio de todo. Y aquí está, ¡tachán!, la gran revelación. Resulta que el calendario romano más antiguo no tenía 12 meses, tenía solo 10. Y lo más importante, no empezaba en enero, sino en marzo. Y claro, si empiezas a contar desde marzo, de repente todo encaja. Septiembre es el séptimo, octubre el octavo, noviembre el noveno y diciembre el décimo. Misterio resuelto. Este sistema tan primitivo estaba totalmente conectado con los ciclos de la agricultura y, cómo no, de la guerra. La primavera, que arrancaba con marzo, marcaba el inicio de las campañas militares y el despertar del campo. ¿Y qué pasaba con el invierno? Pues nada. El invierno era una especie de vacío, un tiempo muerto sin meses y sin nombre entre el final de un año y el siguiente. Claro, un calendario que se tomaba el invierno libre no era precisamente práctico. Así que, con el tiempo, llegó la primera gran actualización, una reforma que se le atribuye al segundo rey de Roma, un tal Numa Pompilio. Lo que hizo Numa fue básicamente rellenar ese hueco. Añadió 2 meses nuevos, enero y febrero, y los puso al final del año. Con esto, el calendario se parecía un poco más a los 365 días del ciclo solar. Pero pasado un tiempo, por cuestiones prácticas, se decidió que el año debía empezar en enero, y al hacer eso, al mover esos 2 meses al principio, se fastidió el orden. Se creó ese desajuste numérico que arrastramos hasta hoy. Vale, ya entendemos el error de los números. Ahora vamos a ver de dónde salen los nombres del resto de meses. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque entran en juego los dioses del Olimpo romano y la vanidad de los días más poderosos de la historia. Enero, el que se convirtió en el primer mes, se le dedicó a Jano, el dios de las puertas, de los comienzos y de las transiciones. Una elección perfecta, ¿a que sí? Un dios con 2 caras, una que mira al pasado, al año que se va, y otra que mira al futuro, al año que empieza. Un guardián del tiempo en toda regla. Marzo, el que antes era el número 1, mantuvo su honor. Estaba consagrado a Marte, el dios de la guerra, y no un dios cualquiera, sino el padre de Rómulo y Remo, los fundadores de Roma. Como la primavera era el momento de empezar las campañas militares, tenía todo el sentido del mundo. Mayo y junio siguen por esa misma línea divina. Mayo, Maius en latín, casi seguro que es en honor a Maya, una diosa de la fertilidad y el crecimiento, muy apropiado para la primavera. Y junio, Iunius, se dedicó a la mismísima Juno, la esposa de Júpiter, diosa protectora del matrimonio y de las mujeres. Y ahora es cuando la política entra a saco. El mes de Quintilis, que solo significaba el quinto, fue renombrado en el año 44 a.C. para honrar a Julio César justo después de su asesinato. Pura propaganda póstuma para asegurarse de que su nombre fuera inmortal. Y claro, si César tenía su propio mes, su heredero y sucesor no iba a ser menos. El mes Sextilis, el sexto, se renombró para honrar al primer emperador de Roma, Augusto. El calendario se había convertido, oficialmente, en un tablón de anuncios para el ego de los poderosos. Y ojo, que lo más curioso es que no fueron los únicos que quisieron un mes para ellos. Otros emperadores como Tiberio o Domiciano intentaron ponerle su nombre a septiembre u octubre. Imaginemos por un momento un mes llamado Domitianus. Por suerte para nosotros esos cambios no cuajaron. La gente pasó de ellos y siguió llamándolos por sus nombres de toda la vida. Bueno, vamos ahora con los 2 meses más raros. Febrero, que es el más cortito y tiene un origen de lo más espiritual. Y abril, cuyo nombre sigue siendo hoy un pequeño misterio para los historiadores. El nombre de febrero viene de Februa, que era como llamaban a los rituales de purificación. Como en el calendario antiguo era el último mes del año, pues tenía toda la lógica. Era el mes de hacer limpieza espiritual, de purificarse y prepararse para el año nuevo que empezaba en marzo. ¿Y por qué tienes solo 28 días? Pues porque al ser el último mes que añadieron, fue el que se llevó la peor parte. Fue el que tuvo que quedarse cortito para que las cuentas del año lunar cuadraran. Era, por así decirlo, la pieza de ajuste de todo el puzzle.
Y esto nos lleva a un mito que seguro que hemos oído 1000 veces. La historia de que el emperador Augusto le robó un día a febrero para añadirlo a su mes, agosto, y que así tuviera 31 días, igual que el de Julio César. Bueno, pues es un bulo como una catedral. Es una historia que se inventó en la Edad Media. Febrero ya era así de corto mucho antes. Y por fin, abril, el único mes del que no estamos seguros al 100% de dónde viene su nombre. Hay dos grandes teorías. Una, muy bonita, dice que viene del verbo latino aperire, que significa abrir, porque es cuando se abren las flores. Otra lo conecta con Afrodita, la diosa griega del amor. La verdad es que no hay acuerdo. Sigue siendo el pequeño gran misterio de nuestro calendario. En fin, como hemos visto, cada vez que miramos un calendario en la pared, lo que estamos viendo es un pedazo de la historia, la religión y la política de la antigua Roma. Para que quede claro, este es el resumen de la evolución. Empezamos con el calendario primitivo de 10 meses. Luego, la reforma de Numa, que añadió enero y febrero. Después, la importantísima reforma de Julio César, que nos dio el año de 365 días y los años bisiestos. Y finalmente, el ajuste del Papa Gregorio XIII en 1582, que pulió el sistema bisiesto hasta dejarlo como lo usamos hoy. Así que, en resumen, este es nuestro legado. 4 meses para los dioses, 1 mes para los rituales de limpieza, 2 para la vanidad de los emperadores, 4 que todavía conservan su número original y, como no, el misterioso mes de abril. La idea con la que quiero que nos quedemos es esta. El calendario no es solo una simple herramienta para medir el tiempo, es un documento histórico vivo. Es un mapa que cada día nos conecta con las creencias, las ambiciones e incluso con los errores de cálculo de una de las civilizaciones más fascinantes de la historia. Y para terminar, lanzo una pregunta al aire. Si los romanos usaron su calendario para honrar a dioses y emperadores, ¿qué haríamos nosotros hoy? Si tuviéramos la oportunidad de empezar de cero y renombrar los 12 meses, ¿qué nombres pondríamos? ¿Quizá a científicos, a artistas, a conceptos como la libertad o la igualdad? Da que pensar, ¿verdad?